En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, este milagro de Pentecostés muestra el poder divino que se manifiesta de varias maneras, pero aquí se manifiesta de una manera interior, espiritual, y que contrariamente a lo que los hombres o el mundo piensa, el poder de Dios se manifiesta más en estas gracias interiores que en sus obras de potencia y de poder, como la creación, como esos hechos que hay en la naturaleza que a veces nos impresionan, que son sensibles, y que no es ahí donde manifiesta Dios su más grande poder. Su más grande poder se manifiesta en su misericordia y en las gracias interiores que Él nos hace, que tienen mucho más valor que, como decía el otro día, las obras de la creación y las obras que vemos sensibles. Y esa es nuestra tendencia humana de ver las cosas, incluso cristianamente, darle preponderancia a lo sensible. Y eso es algo que debemos corregir. Eso, lo sensible Dios lo hizo también, pero no tiene la misma importancia, no tiene el mismo valor, no tiene la misma trascendencia que las gracias interiores que Dios nos da, las obras de gracia, las obras de comunicación de la vida de Dios. ¿Qué más grande podía Dios dar que hacernos participar a su vida de Dios, en tanto autor de la gracia? Es más que Dios en tanto autor de la naturaleza, de las obras materiales e incluso de la creación de los seres humanos. Sin la gracia, entonces esta importancia de la gracia, muchos cristianos la pierden de vista. No es que la nieguen, no es que no crean, pero pierden de vista su importancia y se centran en el aspecto sensible de la vida, y se centran incluso en la misa, en las cuestiones de religión. Se centran más bien en el aspecto sensible, que tiene su valor, pero es secundario, muy secundario. Así, por ejemplo, nosotros defendemos, por ejemplo, la misa tradicional, que está llena de belleza, de ritos majestuosos que la Iglesia nos ha dado, nos ha transmitido, y todo eso está al servicio del acto principal que se realiza en la misa, que es el sacrificio de nuestro Señor, que no se ve, que no se percibe, pero se realiza realmente en el momento de la consagración. Se realiza este sacrificio de nuestro Señor, y toda la liturgia está hecha alrededor de este acto para manifestar su grandeza, su dignidad. Entonces debemos ciertamente en la vida litúrgica tratar de implicarnos un poquito, de hacer bien nuestras genuflexiones, nuestros gestos de culto, pero no perder de vista lo esencial, para lo cual todo esto está hecho, orientado para gloria de Dios, para acto de alabanza de Dios, que es el fin del sacrificio de nuestro Señor, que se renueva en el altar. Y así en la Iglesia moderna se comenzó a dar mucha importancia
a los aspectos secundarios de la vida cristiana. Al principio tal vez no parecía algo grave, no parecía algo malo, pero se comenzó a distorsionar el sentido de la vida cristiana y a centrar todo sobre el hombre y no sobre Dios. El hombre es una obra de Dios, el hombre es algo bueno, Dios hizo incluso la creación para el servicio del hombre, pero el hombre no es el fin, es un fin intermediario para servir a Dios. Entonces, cuando se hace del hombre un fin absoluto, se pierde de vista a Dios y se llega a la impiedad, es decir, la negación del culto a Dios, del servicio a Dios, de la obediencia a Dios. El hombre se vuelve un pequeño Dios, un ser absoluto, y como sabemos bien, con todos sus defectos, con todas sus fragilidades, con todas sus malas tendencias, pues es un desastre, humanamente hablando incluso, porque el hombre no puede por sí mismo hacer su salud, ni es ni eterna ni temporal. El hombre necesita centrarse sobre Dios. Entonces, que digan lo que quieran, pero estos 2 siglos de cultura liberal que han hecho del hombre un Dios y que se han olvidado de Dios, el verdadero Dios, no han solucionado los problemas sociales, ni los problemas temporales, ni los problemas humanos, ni los problemas sobre todo espirituales del hombre. Al contrario, la sociedad se ha ido degradando cada día más, es un hecho palpable, y eso lo dicen hasta aquellos que no son católicos. Dicen, pues el mundo está muy mal, el mundo va muy mal. ¿Por qué? Porque esto no comenzó hoy, no viene de hoy o de ayer, viene ya de 2 siglos de cultura liberal que han desmoronado el orden cristiano, el orden de sumisión a Dios, ese orden que cuesta, sí, que implica sacrificio, que implica abnegación. Entonces ese orden cristiano se ha ido desmoronando porque ya no se hace a Dios el centro de nuestra vida. Entonces tratemos de ser conscientes, y querámoslo o no, esa es la realidad. Fuera de esa realidad no podemos ser mejores, fuera de esa realidad el mundo no puede mejorarse ni corregirse, ni los problemas individuales o sociales tampoco pueden arreglarse. Así que como a veces cuando algo de vidrio se rompe, le podemos poner unos parches, ¿verdad? Pero todo sigue roto. Esos parches no lo van a arreglar realmente. Necesita realmente que esos pedazos de vidrio se solden. Eso solo Dios lo puede hacer. Así que en esta sociedad liberal sí se hacen a veces soluciones así temporales, y se trata de poner orden en ciertos problemas humanos, y más o menos se llevan las cosas, son como parches, pero no arreglan el problema de fondo, y la sociedad continúa en ese camino de degradación. Entonces, seamos conscientes de que el hombre necesita de Dios, y el liberalismo, que es naturalismo, es una forma de naturalismo, pues no se quiere recurrir a Dios, y el hombre no puede solo arreglar sus problemas. Entonces nosotros debemos confiarnos en la iglesia, en la verdadera iglesia, no la iglesia falseada, no la iglesia conciliar, que no es lo mismo que la iglesia católica. Y hoy estamos viendo esa especie de mezcla, porque hombres que están usurpando los puestos de la iglesia, pero esos puestos no los merecen ni los deberían ocupar, no es justo.
pero es una usurpación, hay como una especie de mezcla de los elementos de la Iglesia católica y de elementos de la Iglesia conciliar, que no es la misma religión. Entonces debemos nosotros hacer unos esfuerzos particulares para sobrellevar esta situación tan compleja, y debemos tratar de vivir nuestra fe católica a pesar de toda esta situación. Es algo violento, se puede decir una violencia a lo que nosotros somos. Es un estado violento de la Iglesia. La Iglesia está como profanada. Entonces necesitamos de recurrir a los verdaderos elementos de la Iglesia y hacerlos fructificar en nuestra vida. Es lo que estamos tratando de hacer en la tradición, en la verdadera tradición, no en la tradición que comienza a perder su sabor, como la sal que pierde su sabor porque se está comprometiendo con el error. Primero es de una forma práctica y terminará siendo una forma doctrinal, es inevitable. Entonces ese compromiso es peligroso, y nosotros tratamos de conservar la integridad de la fe en todos sus aspectos, no solo doctrinal, sino también práctico, también en los hechos, porque nuestro Señor nos dijo que con ciertas personas hay que evitarlas, hay que alejarse de ellas, porque es peligroso. Aquellos que viven en el error, en la herejía, de una actitud que ofende a Dios, y entonces quién más, quién menos, Dios sabe cuál es la responsabilidad de las personas. Nosotros no juzgamos las intenciones, juzgamos los hechos, y los hechos son que hoy en la Iglesia pues la herejía se difunde como con una libertad increíble. Los hombres de Iglesia no dicen nada, e incluso están estimulando todo eso. ¿Cómo vamos a poder convivir con esa gente? ¿Cómo vamos a poder colaborar sobre temas que son contradictorios? Entonces mejor estar lejos de ellos, un poco separados. Si no se trata de un cisma, se trata simplemente de un estado de necesidad. Y sí lo queremos, sí debemos estar un poco alejados de todo eso. Esas son las recomendaciones de Dios en la Escritura, lo dice nuestro Señor, que alejarse de esas personas. Y como decía también decía la Escritura, que por ejemplo alguien se equivoca, pues vayamos y recordémosle su error, por ejemplo de una manera personal, una manera caritativa. Si una persona dice un error o algo grave, a veces tal vez no se da cuenta de lo que está diciendo, y entonces uno trata de decirle, mira, eso está mal. Entonces la Escritura dice, si él no te escucha a ti, ve y díselo a otra persona, y todos los dos hablan con él, y si ni aún así los escucha, vayan y háganle para que él hable con la iglesia, con los hombres de iglesia, y si a ellos no les escucha, entonces ténganlo como un gentil y publicano, es decir, aléjense de él, no se mezclen con esas personas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Monseñor Lefebvre durante tantos y tantos años respecto a Roma? Pues recordarles, insistir y decir esto no está bien o estos son errores. ¿Qué es lo que hizo Roma? No se corrigió. Pasaron los años, pasaron las decenas de años, y Roma sigue igual, y si no peor. Entonces esa situación no es nuestra, no es culpa nuestra, no somos nosotros que hemos provocado esa situación. Pero la tradición, se puede decir, intentó convertir a Roma a momento dado, pero no se pudo, no se hizo, y ellos no quieren. Han tenido muchas oportunidades, ellos saben todo lo que en la tradición se ha escrito sobre los problemas de actualidad, de la nueva misa, del concilio,
todos esos documentos, esos libros que se han escrito por muchos autores, ellos los tienen. Roma están muy bien informados, no son personas que no saben las cosas. Pues no se quiso, no han querido corregir. Entonces, en consecuencia, por nuestro bien, debemos estar alejados de ellos, alejarnos, porque no nos sirve de nada nuestras palabras, pero ahora es el momento de esperar. Lo que no puede hacer el hombre, lo puede hacer tal vez Dios, pero cuando Dios quiera. Nosotros no podemos intervenir en la libertad de Dios. Dios sabe, Dios decide, pero nosotros debemos conservarnos. Y en ese sentido debemos tener cuidado. Es verdad que la separación es necesaria muchas veces. Y Monseñor Lefebvre decía, en vida, si hubiera un acuerdo, pues a lo mejor tendríamos más vocaciones. Vendrían muchachos de la iglesia conciliar, pero esos muchachos no estarían convencidos. Esos muchachos estarían a mitad convencidos y nos crearían muchos problemas y divisiones en nuestros seminarios, en nuestros medios. Entonces, esa es la razón por la cual es mejor estar separados, que haya unas fronteras, que haya límites, y es lo que Monseñor decía. Entonces, es un acto de prudencia, es un acto de sensatez, y entonces acercarse con nuestros enemigos que nos quieren, no nos quieren dañar, es como un suicidio espiritual. Es un absurdo, es una tontería, ¿verdad? Incluso en las cosas humanas la gente entiende muy bien eso, ¿verdad? Si tenemos un vecino que nos hace daño, que nos trata mal y que nos quiere dañar, entonces no vamos a ir a decir, mira, quiero venir a vivir en tu casa, que es un absurdo. Entonces, ¿para qué? Podemos rezar por él, podemos darle el buen ejemplo, podemos incluso darle un consejo, ¿verdad? Pero no vamos a ir a vivir con él, no tiene sentido. Entonces, así queremos que Cristo reine, pues puede reinar, pero nuestro Señor también obra por etapas. Dios no violenta las cosas y también sigue un poco el curso de las cosas, ¿sí? Así que lo principal es que nosotros primero creamos, primero vivamos nuestra fe y ya después podemos ir comunicando esto a los demás. En la medida que los corazones se abren y que son dóciles a la gracia, eso pasa también con nuestras amistades. No siempre podemos de golpe arreglar todo, a veces tenemos que llevar tiempo con nuestras palabras o lo que podamos decirle a una persona que queremos ayudar. Es que es normal, el hombre es así, el hombre va por etapas. Entonces, ¿cuál es nuestra fuerza? Ciertamente los elementos que defendemos de una manera más visible, que son la misa, los sacramentos, pero también aquello que está presente en estos sacramentos y que no se ve, y que es la acción del Espíritu Santo. Esa acción del Espíritu Santo es la que explica el misterio de la Iglesia, porque la Iglesia, ¿cómo es posible que durante 20 siglos todavía exista? A pesar de tantas persecuciones, de que la Iglesia estuvo presente en pueblos muy diferentes, con culturas muy diferentes, con personas muy diferentes, y que siempre sigue siendo la misma Iglesia, con las mismas verdades, el mismo espíritu, la misma caridad, las mismas convicciones. Entonces, ¿cómo se explica eso? Es misterioso. ¿Cómo es posible que en una sociedad tan echada a perder todavía exista personas que aman a Dios y que viven cristianamente? ¿Cómo se explica todo eso? Es la acción del Espíritu Santo, que nos fortifica, que nos ilumina, si vemos los dones del Espíritu Santo, si reflexionamos en ellos,
esa es la acción de Dios en nuestra vida, nos está ayudando. ¿Cómo es posible que podamos nosotros, a veces dentro de nuestra ignorancia, tal vez en ciertas cosas, podamos superar obstáculos que normalmente no deberíamos haber superado? Por las situaciones humanas, por las persecuciones, por las presiones, etcétera, que nos pueden hacer aquellos que no quieren someterse realmente al Espíritu de Dios, que digan lo que digan, si, aunque hablen de cosas muy bellas de la tradición, si de hecho están traicionando, pues es una falsedad, no hay verdaderas convicciones. Así que esa acción del Espíritu Santo es algo delicado, no es tan visible, tan sensible, por eso debemos cultivar el espíritu de oración, de presencia de Dios, evitar la mala música, evitar los malos espectáculos, evitar las malas conversaciones. Todo eso hace que el Espíritu de Dios se aleja. Yo no digo que lo perdemos absolutamente, pero se aleja cuando estamos cometiendo esos pequeños infidelidades de jugar con el mal. Entonces, esa acción del Espíritu Santo puede progresar y ser más intensa para que nuestra alma sea más un instrumento de Dios. ¿Cómo se prepararon los apóstoles para recibir el Espíritu Santo? Pues se puede decir que desde el día que nuestro Señor los llamó a seguirlo, Él los estaba preparando a este día de Pentecostés. Y pasaron por su enseñanza, por sus ejemplos, por su pasión, incluso nuestro Señor les siguió enseñando después de la resurrección, completando lo que ya les había enseñado, y que los apóstoles, por su debilidad, su dureza de cabeza tal vez, entonces no entendían todavía todo. Y incluso al momento de su ascensión todavía le hacían preguntas que que eran un poco fuera de lugar, y nuestro Señor les dijo que esperaran durante varios días reunidos con la Virgen María. ¿Qué quiere decir? La Virgen María, mediatriz de todas las gracias. Ellos estaban reunidos con ella les preparó, tal vez les habló de la vida de nuestro Señor. En ese tiempo fue como un retiro, un tiempo de oración, de reflexión, de recogimiento. Eso es lo que nos dispone a la acción del Espíritu Santo. Y hoy este mundo parece que está hecho para que nunca uno pueda tener un momento de paz, de silencio, de recogimiento, de oración, de reflexión. Así que debemos reaccionar y decir, no, pues yo voy a pesar de que tengo mucho que hacer, un momentito al día yo voy a tratar de recogerme, decir mi rosario, y tal vez hacer un poco de lectura espiritual, de hacer un poco de meditación. Tenemos un momento en el día en el cual nos ocupamos de nuestra alma. Entonces fue así que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, lo recibieron bien, porque estaban bien preparados. No basta recibir el Espíritu Santo, todos recibimos el Espíritu Santo el día del bautismo, y cuando recibimos un sacramento recibimos el Espíritu Santo, pero ¿en qué grado? Según nuestras disposiciones. Estamos bien dispuestos, estamos bien preparados, estamos distraídos antes de recibirlos, pensamos cualquier cosa menos lo que vamos a recibir. Entonces esas gracias que Dios nos ha preparado no las recibimos todas, no las recibimos enteramente, y es nuestra negligencia que tiene mucha importancia en esta falta en esos obstáculos que se pueden poner a las gracias de Dios. Y también, pues ciertamente, lo que vamos a hacer después de haber recibido el Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer de esas gracias? ¿Las vamos a olvidar? ¿Las vamos a disipar? Es como un niño que le sirven un vaso de agua, le llenan su vaso de agua y este niño se pone a caminar y corre y juega, y toda el agua se le derrama porque no pone cuidado. Así puede pasar con las almas que reciben las gracias de Dios en la misa o cuando rezan y después las disipan.
porque hacen actos que son contrarios a esas gracias que recibieron. Entonces Dios está más presente en su alma, Dios está más... pero ya lo olvidan. Apenas acaba la misa y ya están disipados, ya están platicando de cosas fuera de lugar, o algo que ofenda a Dios incluso, ¿verdad? Entonces cuidado, esa gracias que Dios nos da se pierden también, pero si las cuidamos, esas gracias van a aumentar y nuestra alma se va a enriquecer cada día más, y aquello que en esta vida no se ve, se verá en la otra, y ya las almas más bellas, las más santas, las más felices en el cielo, son aquellas que en esta vida cuidaron las gracias de Dios que Dios les daba, las gracias del Espíritu Santo. Así que no basta creer, no basta ser cristiano. Sí, pues a lo mejor unos dicen con que me salve, pero muchas veces uno no se salva si no es generoso, porque Dios no solo quiere cristianos mediocres, Dios quiere cristianos generosos. Y más en esta época estamos más obligados a hacer esfuerzos, porque la vida, Dios es más exigente en una situación así. Aquellos que recibieron más les será pedido. Así que, ¿cómo se explica esta decadencia, esta crisis de la fraternidad? Pues tal vez a esas infidelidades en las gracias de Dios, que se las veía de una manera tal vez superficial, y nada más se pensaba en el aspecto exterior de la tradición y no se iba al fondo de las cosas y al espíritu de la fe y de la caridad, que son decisivos en la vida cristiana. Entonces vamos a pedirle a nuestra Reina, Madre de Dios, Reina de los Apóstoles, que nos ilumine, que nos haga recibir el Espíritu Santo y que nos dé ese cuidado de guardar y conservar las gracias de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.